Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, este Salón Rioja, donde se está desarrollando a lo largo de todo el mes este ciclo, que ya es un clásico de todos los otoños, un Aragón de novela. Un ciclo que nos invita a descubrir personajes fascinantes y a sumergirnos en la rica y fascinante historia de Aragón. En esta edición hemos hablado ya de primero de Benito Pérez Galdós, después de Carlomagno, de Luis Buñuel, y hoy es el turno de Pedro Alfonso. Y para ello tenemos con nosotros a Juan Bolea. Pedro Alfonso era médico de Alfonso el Batallador y, por lo que me ha contado Juan, porque tengo que confesar que es una figura que yo no conocía, la verdad es que es una figura de lo más sorprendente y que seguro que les va a encantar a todos ustedes. Bueno, Juan Bolea, quien no conoce a Juan Bolea, es escritor, es dramaturgo, es columnista, es director del Festival Aragón Negro, ha escrito más de 25 novelas, algunas de ellas llevadas al cine, llevadas al teatro. Ahora mismo una de sus obras está representando en Madrid y, bueno, sin duda es una de las figuras más influyentes del panorama cultural aragonés. Bueno, pues tenemos la suerte de que esté aquí para hablar de Pedro Alfonso y además está coordinando este ciclo Aragón de novela junto con Isabel Avenia y le agradecemos muchísimo la presencia y también la de todos ustedes. Él va a intervenir pues aproximadamente 45-50 minutos, una hora. Al acabar, el que quiera puede intervenir, puede hacer preguntas a Juan Bolea y por mi parte nada más. Juan, cuando quieras, y todos ustedes que lo disfruten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida amiga Maite, y en tu nombre a la Fundación Ibercaja, que acoge este ciclo desde hace ya algunas ediciones. La verdad es que estamos muy contentos los organizadores porque realmente comprobamos que nuestras propuestas van calando en el público, entre ustedes, y sobre todo van aportando, yo creo que algún conocimiento, compartiéndolo con todos vosotros en torno a nuestras grandes figuras de la historia de Aragón, de su literatura y de su pasado, también de su presente, por supuesto, ¿no? Y hablando del presente, aunque hoy vamos a hablar sobre todo del pasado, a mí quien realmente me habló por primera vez de la gran figura que protagoniza la charla de hoy, de Pedro Alfonso de Huesca, no fue otro autor español, no fue un profesor de nuestra universidad, fue Noah Gordon. Ustedes lo recordarán. Noah Gordon falleció hace 3 o 4 años en Massachusetts, en Estados Unidos, ya muy mayor, pero vino a Zaragoza en el año 99 para presentar una de sus novelas que tuve yo el honor de presentarle. El último judío se titulaba, era una novela de diáspora como casi todas las suyas. Él ya había escrito El médico, lo escribió yo creo que en 1986, ya entonces había vendido muchos millones de ejemplares del médico, que hoy yo creo que la suma de esas ventas rozan los 50 millones de ejemplares. Estamos hablando, por lo tanto, de la novela, de una de las novelas más vendidas en el mundo en las últimas décadas. Y al presentarle esa novela que os decía, la otra, la de El último judío, Gordon me habla de un médico judío que él había conocido en la Universidad de Oxford, documentándose de esa última novela y también de la anterior, del médico, y que se llamaba Moisés Sefardí. Yo tuve que confesarle mi ignorancia, es una gran vergüenza, ¿verdad? Y acto continuo, digamos, empezar a documentarme a mi vez de aquel gran personaje real que había impresionado a Noah Gordon nada menos y que en parte le había inspirado la figura de Barber, el protagonista del médico, que además transcurre también en el siglo XI y que aparecen personajes como Avicena, ¿no? Y una diáspora también, una gran ruta literaria hacia Oriente, donde los médicos persas, árabes y judíos forjaron una medicina que luego triunfaría en Europa. Pero recuerdo que cuando tuve el honor de recibir el Premio de las Letras Aragonesas, allá por el año 2018, dediqué mi discurso de agradecimiento a una serie de autores aragoneses a los que le debemos mucho, entre ellos a Pedro Alfonso, pero no solo a él.
No solo nosotros tenemos una deuda con estos grandes nombres de nuestro pasado, sino también la historia universal, porque ciertamente universales fueron sus libros y sus legados. En mi opinión, lo dije entonces, lo digo ahora, las letras aragonesas no son locales, no son provinciales ni provincianas, son letras universales. Estamos hablando de nombres que realmente merecen estar en todas las universidades y en todas las bibliotecas. Hablé entonces, en el año 18, de Marcial, el autor de Bílbilis, de Calatayud, aquel hispano que residió en Roma durante la mitad del siglo I, que convivió con Séneca y con Nerón, y que escribió una serie de piezas llamadas epigramas, que pueden ustedes leer hoy en día, están publicadas en diferentes editoriales, que además de por su belleza editorial y por el chispeante latín en que fueron escritos, tienen un incalculable valor, debido a la condición testimonial de un tiempo, el de los césares romanos. Cuando ya había fuentes escritas, obviamente, pero a las que Marcial supo añadir su capacidad de observación del entorno, costumbres y defectos de la sociedad romana, su manera de celebrar banquetes o de participar en los juegos, admirar a los tribunos o a los gladiadores, todo un fabuloso fresco sobre ese siglo I en Roma, entonces la capital del mundo. Vamos a imaginarnos a Marcial, un hombre nacido en Bílbilis, en Calatayud, que llega a Roma por diferentes razones, muy joven, y que allí se abre la vida, se busca un camino con un cálamo, con unas cuantas tablillas de arcilla, y se pone a escribir. Y se pone a escribir lo que ve, empieza a reflejar la vida real. Es el primer autor que describe la realidad tal como es, y como digo, a modo de artículos de prensa o de columnas como las que hacemos hoy nosotros, las colocaba en el foro romano para que las leyese la gente. No había editores, evidentemente. Él buscaba lectores y buscaba lectores populares. Entonces lo que hacía era sátira, era epigrama, era, digamos, una manera provocativa, ¿no?, de forzar la atención. Era muy crítico con el poder, incluido los césares. Se le permitía y se le permitió, digamos, esa especie de ironía sarcástica que hacía muchísima gracia al pueblo, y era un hombre que bajaba de los niveles del AMPA o de los prostíbulos romanos, subía a los palacios de los césares. Era un precedente claro de lo que hoy llamaríamos un periodista de opinión. Marcial, siglo I, aragonés, ¿no? También un tanto olvidado entre la bruma del tiempo. Fijaros que era tal la importancia de Marcial, su legado, que la mismísima Mary Beard, que es una de las más prestigiosas historiadoras actuales sobre la antigüedad clásica, le cita una y otra vez como fuente de conocimiento. Ha escrito ahora, ha publicado un libro Mary Beard sobre el Coliseo romano, y la fuente sobre el Coliseo romano, las luchas de los gladiadores, las reacciones de los césares, el famoso pulgar, todas estas cosas salen en la fuente principal es la de Marcial, crónicas dedicadas a aquellas fiestas y acontecimientos. Nada sabríamos de la Roma de las tabernas, de los prostíbulos, de los artistas, de los oradores del foro, los cotilleos e intrigas de las termas, de las conspiraciones que tenían lugar en los palacios sin Marcial. Por cierto, el año que viene vamos a hablar de Marcial, seguro, después de esta introducción, ¿no? Bueno, como os decía, en mi discurso de agradecimiento en Premio de las Letras hablé bastante, pero no lo bastante, de Pedro Alfonso, un autor al que yo ya me había acercado, lo había ido conociendo a través, sobre todo, de sus dos escritos más conocidos y más fáciles de conseguir, que son Disciplina Clericalis y los diálogos contra los judíos, de los que luego hablaremos. Pero vamos a saber algo más de este extraordinario Pedro Alfonso de Huesca. Hay muchas cosas que no se han, digamos, resuelto, ¿no?, de su biografía, que queda un poco también brumosa, como la de Marcial. Su verdadero nombre, el nombre judío, pues judío nació, él era hebreo, el nombre auténtico fue Moisés Sefardí. Se cree que nació en Huesca en torno al año 1060, 1065. Parece que sí que nació en Huesca, sería por lo tanto un judío de pura cepa aragonesa. Pero el nombre que adoptó cuando se convirtió al cristianismo fue el nombre por el que pasaría a la historia: Petrus Alfonsus, o Pedro Alfonso. No es mucho lo que se sabe de su vida, aunque en los últimos años, como os decía, los investigadores, especialmente profesores de la Universidad de Zaragoza, han ido cubriendo algunas lagunas. Enmarcamos su personaje, como decíamos, en esa final del XI y principio del siglo XII, periodo
puramente altomedieval, dominado en el Reino de Aragón por la gran figura de Alfonso I el Batallador. Con este monarca, señero, que es una pieza básica en la consolidación del Reino de Aragón, nuestro protagonista, Pedro Alfonso, tendrá una estrechísima relación. No en vano fue nada menos que uno de sus médicos de cabecera, o médico de corte, y seguramente como tal médico, amigo y confidente de Alfonso el Batallador. Tal vez su cómplice en sus grandes proyectos políticos o bélicos, tal vez. Pero ¿cómo era aquel mundo, aquel territorio mítico del joven reino de Aragón que se está conformando y donde Alfonso el Batallador y su médico Pedro Alfonso vivieron, soñaron o murieron? Bueno, pues en aquellos años, la primera mitad del siglo XII, finales del XI, la península ibérica estaba dividida entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes, casi siempre en conflictos fronterizos y frecuentemente en guerra abierta entre ellos. Al norte peninsular quedaban los reinos cristianos, León, Castilla, Navarra y Aragón, y al sur los reinos o taifas de los Banu Qasi en Saracusta, Califato de Córdoba, Reino de Granada, Reino de Murcia, todos musulmanes. El propio Pedro Alfonso, como hizo el rey, el Batallador, se mueve con frecuencia a lo largo y ancho de toda esa frontera, territorios enemistados entre sí y divididos como por una zanja por las dos religiones en lucha contrapuestas, la cruz y el Islam. No hay constancia, no sabemos de que Pedro Alfonso, como médico, guerrease o empuñase la espada, pero sí resulta presumible que acompañara al rey Alfonso el Batallador en sus grandes campañas. En una de ellas sí que hay una fuente, concretamente en Sos, entonces no se llamaba todavía Sos del Rey Católico, ¿no? Pero sabemos que allí en Sos un médico judío curó al rey Alfonso de cataratas. Tenemos una fuente original, ¿no? Al médico le llaman Simón, pero claro, Simón es el nombre original del apóstol Pedro, como sabéis, ¿no? O sea que yo creo que no podía ser otro que el médico que curó de cataratas al Batallador que Pedro Alfonso en otra de sus desplazamientos o campañas con su rey que le había bautizado en la catedral de Huesca. La extraordinaria cultura de que a lo largo de toda su vida hizo gala el judío converso aragonés Pedro Alfonso, su educación intelectual y su formación científica se deberán casi por partes iguales a la herencia grecolatina, por una parte, que la absorbe, y a los conocimientos de la cultura árabe, por otra, que no le eran ajenos. Conocimientos que empezaban por entonces a ser traducidos al latín, para así poder ser leídos en las cortes cristianas, exactamente igual que con las obras de Aristóteles o de Plutarco, ¿no? En otra de sus obras, titulada Diálogo contra los judíos, el propio Pedro Alfonso nos proporcionó algunos datos, él mismo, algunos datos sobre su vida muy interesantes. Escribió unas cuantas notas en latín, siempre escribía en latín, tened en cuenta que todavía no se utilizaba el romance, ni por supuesto había nacido el castellano. Y escribió, a propósito de la conversión que tuvo lugar en Huesca al cristianismo, escribió Pedro Alfonso: me despojé del ropaje de la falsedad. Fijaros cómo escribe, ¿eh? Me quité la túnica de la iniquidad y fui bautizado en la capital de la ciudad oscense, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fui purificado por las manos del glorioso y legítimo obispo de la ciudad, Esteban. En el momento de mi bautizo, además de lo que se ha mencionado, una referencia, confesé a los santos apóstoles y a la Santa Iglesia Católica. Esto ocurrió el año 1106 del nacimiento del Señor. A mis 40 años, en el mes de julio, durante la celebración de los apóstoles Pedro y Pablo. Por la fecha decidí tomar el nombre de Pedro para venerar al apóstol y recordarlo. Ahora bien, mi padre espiritual fue Alfonso, el famoso emperador de España, quien me sostuvo en la pila bautismal y por quien decidí llamarme Petrus Alfonsi, al añadir su nombre junto al mío. Los judíos que me conocían y que habían atestiguado mi pericia en los libros de los profetas y en las palabras de los doctores, sabían además que yo no poseía un gran vínculo con las artes liberales que me hubiese hecho aceptar la ley y la fe de los cristianos al grado de convertirme en uno de ellos. Así fue como algunos consideraron que mi única motivación era el haber perdido toda vergüenza hasta el punto de rechazar tanto a Dios como a su ley.
Había otros que decían que lo había hecho porque había malinterpretado las palabras de los profetas y de la ley. Unos más me imputaban el deseo de una gloria mundana y me calumniaban diciendo que lo había hecho por buscar honores terrenales al percatarme de que el pueblo cristiano gobernaba sobre los demás. Entonces compuse este pequeño libro para que todos conocieran mi motivación y escucharan mis razones. Fijaros cómo escribe este hombre hace mil años, en latín, en Huesca, ¿no? Con qué lujo de gramatical, con qué vocabulario, con qué claridad de ideas y con qué visión de futuro, porque aquí realmente está justificando su conversión. Nos viene a decir que los judíos de Huesca realmente les ha sentado muy mal, ¿no? este cambio suyo de religión y que ha recibido críticas. Esto nos viene a también probar que efectivamente pertenecía a la comunidad judaica de Huesca. Había probablemente nacido allí, como queremos suponer, y se había desarrollado y crecido en la aljama de Huesca, en esas pequeñas comunidades judías que ya en Aragón tenían bastante relevancia y que la seguirían teniendo hasta la expulsión en 1492, ¿no? Fijaros qué curioso que a pesar de todo lo que dice, a pesar de que la fuente de Pedro Alfonso es directa, él la testimonia, pues sin embargo resulta que hay un historiador castellano en el siglo XVI que niega que fuese aragonés, que fuese de Huesca. Se trata de Fernando Pérez de Guzmán. Le atribuye a Pedro Alfonso un origen castellano, así lo afirmó en uno de sus libros, Mar de Historias, en 1512. Pero la doctora Lacarra, que es quien más ha estudiado la figura de Pedro Alfonso en la Universidad de Zaragoza, yo creo que con mucha habilidad viene a sugerir que este historiador castellano, Pérez de Guzmán, se confundió al leer este manuscrito y en vez de Huesca leyó Osma. Y confundió al rey Alfonso, el batallador, el testigo del bautismo, con el homónimo castellano, el rey Alfonso de Castilla, Alfonso VI, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. El hecho es que Jerónimo Zurita, nuestro gran historiador, también en el siglo XVI, recoge este testimonio de Pedro Alfonso y lo incluye, y por eso nos ha llegado también en sus famosos Anales de la Corona de Aragón. Zurita clava exactamente el pasaje que os acabo de leer y lo actualiza un poco y nos lo lega como una parte importante de la historia del Reino de Aragón en los siglos XI y XII. En el año 1106, en la fiesta de los apóstoles, nos recuerda una vez más Zurita, estando el rey Alfonso en la ciudad de Huesca, se convirtió a la Santa Fe Católica y recibió el agua del bautismo en la Iglesia Mayor, un judío que era en su ley el más enseñado que hubo en aquellos tiempos, nos dice Zurita. Bautizólo don Esteban, obispo de aquella ciudad de Huesca, y fue su padre espiritual Alfonso I. Y en memoria de esta solemnidad se llamó Pedro Alfonso. El obispo Esteban, efectivamente, también está documentado, era el obispo de Huesca, y en Osma no hubo ningún obispo Esteban, con lo cual está claro que fue aragonés de pura cepa, ¿no? Sabemos que Pedro Alfonso, como os comentaba, fue médico en la corte de Alfonso I el Batallador, pero además ocupó este mismo puesto de médico de corte en la corona, en la corte de Enrique I de Inglaterra. Todo ello hacia 1110. Hay algunos documentos administrativos que prueban estos viajes, ¿no?, de Pedro Alfonso. Imaginaros qué capacidad tenía que tener como médico para ser el galeno, el médico de dos monarcas, Alfonso, que prácticamente era rey de lo que ya se empezaba a llamar todas las Hispanias, ¿no?, y el rey de los ingleses, de los británicos, ¿no? Tenía que tener, por lo tanto, un enorme nivel como médico, como humanista y una gran y extraordinaria educación, ¿no? Se le atribuyeron muchas obras. Disciplina Clericalis existe en manuscrito en 60 o 70 bibliotecas, nada menos de medio mundo, pero se le atribuyeron muchas más. Fue tal el éxito que tuvo
su disciplina clericalis que tuvo imitadores, otros monjes, otros judíos o árabes firmaban con su nombre o se atribuían obras porque fue un éxito extraordinario, digamos, sobre todo disciplina clericalis en su momento, en su época, ¿no? Esta obra ha sido de tan brillante, ha oscurecido otros aspectos del trabajo literario y filosófico del autor, que el resto de sus escritos escribió muchísimo, abarca multitud de temas. Pedro Alfonso escribió pequeños tratados relacionados con la naturaleza, el arte, la propia narrativa, la ciencia, el cosmos, la matemática, la medicina, la cronología, la astrología, entre otras disciplinas. Para abarcar todos esos campos, la formación de Pedro Alfonso debió ser muy completa. En uno de sus manuscritos, una carta a los estudiosos franceses, él se carteaba con escuelas, sobre todo de Chartres y de Burdeos. Pedro Alfonso exhibió su nivel intelectual reflexionando en su epístola a los franceses lo siguiente. Les decía, ¿queréis saber cuáles son las artes? Pues yo os las voy a enumerar. Son la dialéctica, la aritmética, la geometría, la medicina, la música, la astronomía. Acerca de la séptima hay diversas opiniones. Los filósofos que no siguen a los profetas dicen que la séptima es la nigromancia. En cambio, otros creen en las profecías y dicen que la séptima es la filosofía, pues precede a las materias naturales o físicas. Casi con seguridad, Pedro Alfonso se formaría en torno a ese año 1100 en las dos grandes escuelas de la época, el trivium y el quadrivium. Es una división medieval de la educación de conocimientos que contemplaba estos dos apartados. El trivium, o 3 vías, estaba formado por la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium, 4 vías, 4 asignaturas, por la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. En un principio, Pedro Alfonso pareció sentir mayor interés por las asignaturas del trivium, pero a medida que avanzaban las ciencias, y hay que recordar que esos comienzos del siglo XII, incluso la mitad del XI, se puede hablar hoy sin exagerar, de un auténtico renacimiento. Gracias a la confluencia, lo decía antes, de los saberes árabes, ¿no?, con el gran pozo greco-latino y al hecho de que las órdenes monásticas comienzan, digamos, a trabajar mucho copiando las obras de los grandes maestros y enseñando a leer y a escribir a los príncipes y, por lo tanto, divulgando los grandes nombres y la ciencia heredada de estas dos grandes civilizaciones que coinciden en ese momento en Europa. No es la Europa oscura que tantas veces se nos ha pintado en películas o en novelas, sino que es una Europa que está buscando, que ha salvado, digamos, los malos presagios del año 1000, no pasó nada, el mundo siguió existiendo, ¿no? Y efectivamente hubo un florecimiento, digamos, de las escuelas y especialmente de los monasterios, ¿no? Pedro Alfonso analiza con precisión, como os decía, todas esas asignaturas. Sobre la gramática, pues tiene dudas de que se pueda incluir en las artes liberales, debido a que es una ciencia igual, no es una ciencia igual en las lenguas, sino diversa. Y bueno, para ella, sin embargo, la gramática tiene un gran poder utilitario, pues diferencia un singular de un plural, de un futuro o un futuro de un presente. La dialéctica, para él, un arte en sí misma, será una herramienta para las restantes ciencias, entre las cuales destacará la medicina y la astronomía. Como médico, él creía en la concurrencia de una estrecha relación entre las enfermedades y los ciclos lunares. La interpretación de los astros le permitía prever enfermedades que podían atacar a los hombres, epidemias que podían afectar a los animales de granja y determinar el momento oportuno para, abro comillas, cauterizar, cortar, hacer flebotomías, poner ventosas o administrar pócimas, el lenguaje de un científico, ¿no? La astronomía fue otra de sus grandes pasiones. En su observación y estudio, Pedro Alfonso se relacionó con otros sabios de la época como Adelardo de Bath o Daniel de Morley. Son ingleses los dos. Los tres coincidían en criticar herencias previas, culturales, que consideraban anquilosadas para revolucionar los principios de observación, movimiento e interrelación de los astros. Como el gran y completo escritor que fue, Pedro Alfonso pues, tenía también un lado crítico, irónico, y censuraba la costumbre de los sabios, contra los que se rebelaban ellos, que bueno, juzgaban con gran displicencia cosas que ignoraban y refutaban las que no se habían probado, ¿no?
Adelardo de Bat, Daniel de Morley o Pedro Alfonso de Huesca podrían estar encarnando en aquellos albores del segundo milenio un nuevo tipo de eruditos, mucho más científicos y experimentales, dispuestos a revisar antiguos planteamientos. Lee cuanto tengas a mano, pero no te creas todo lo que leas, advertía Pedro Alfonso en el tono sarcástico de antes, ¿no? Adelardo de Bat, uno de sus amigos, comparó a esos viejos sabios tradicionales con animales encadenados. Pedro Alfonso los comparó como cabras en la viña que, habiendo llenado su vientre con hojas, creían que no había un fruto mejor. Y si alguien, un estudioso como yo de los astros y la astronomía, les mostraba algún fruto más excelente de esta misma ciencia, le desperdiciarían o insistirían en su error. Pero realmente no podemos comprender la vida y los hechos de Pedro Alfonso sin hacer una referencia al que fue su rey, al que fue su protector, su gran patrono, Alfonso el Batallador, el que le acompañó en la pila de bautismo y al que él acompañó en sus batallas, ¿no? Bueno, nació Alfonso el Batallador, fue casi contemporáneo. Él nació en Hecho, esto sí que lo tenemos muy documentado, en el año 1073. Alfonso se educa en el monasterio de Siresa, también es una referencia básica en el Reino de Aragón, ¿no? Y ya como infante, muy joven, participa en la toma de Huesca junto a su hermano el rey Pedro y forma parte de algunas de las operaciones militares del momento comandadas por un tal Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, de quien Alfonso aprendería técnicas de combate, de guerrilla. Parece que formó parte de sus escuadrones, ¿no? Alfonso el Batallador, después de una vida larga, moriría en Poleñino en 1134 tras la desgraciada batalla de Fraga, que perdió contra los musulmanes. Sabéis que sus restos están enterrados en Huesca, en San Pedro el Viejo. Vivió, por lo tanto, el gran rey aragonés más de 60 años, una edad en su época insólita que nos da idea de su gran fortaleza física, ¿no? Hijo de Sancho Ramírez y de la francesa Felicia de Russy, estuvo casado Alfonso con Urraca I de León, con la que no tuvo descendencia. Gracias a este matrimonio, Alfonso el Batallador, rey de Aragón, gobernó sobre León, sobre Castilla, sobre todo Barcelona, Cataluña, lo que hoy entendemos que es Navarra, País Vasco, incluso Galicia, es decir, todo el norte peninsular, de ahí, digamos, su rango de emperador que realmente lo fue. A base de tenencias y señoríos iban, digamos, organizando el territorio, los nuevos territorios conquistados, con un sistema, digamos, administrativo y político muy interesante, ¿no? Sus conquistas, aquí están, hay una treintena de victoriosas batallas: la batalla de Cutanda, la batalla de Cullera, la conquista de Zaragoza, evidentemente en 1118, le llevaron a realizar además muchas incursiones en territorio musulmán. Desafiaba constantemente a los reyezuelos árabes, al de Murcia, al Taifal, al califato, y le encantaba protagonizar, digamos, pequeñas razzias también, ¿no? O expediciones de castigo a las zonas dominadas por los musulmanes, ¿no? Tiene una anécdota extraordinaria, y es que una de sus campañas, que probablemente iría con Pedro Alfonso también, atraviesa toda la península, rompe la defensa de la frontera del califato y llega a Málaga. Llega al Mediterráneo, bota un barco, pesca un pez, y que es un símbolo cristiano, como sabéis, ¿no? Y entonces, delante de sus soldados, se come ese pez, ¿no? Dando a entender que el Mediterráneo va a ser también suyo y que van a conquistar también Jerusalén, ¿no? Es la época de las cruzadas, todas estas fantasías están, digamos, no tan fantasías, están ahí, ¿no? en esa especie de imaginario, ¿no? De un gran héroe, de un gran rey, que lo que quiere también es conquistar todo aquello que se le pueda poner a mano, ¿no? Además de un gran militar y un conquistador, el Batallador fue, como os decía, un gran administrador y un legislador. Parte de la herencia foral nuestra antigua de los reinos de Aragón y Navarra se debe a su mandato: los fueros de Sobrarbe, el fuero de Jaca, el fuero de Infanzones.
Alfonso el Batallador reestructuró diócesis, municipios, potenció órdenes religiosas, órdenes militares, fundó y reforzó monasterios como San Juan de la Peña, San Victorián, Santa Cruz de la Serós, y se dotó de una cierta organización administrativa, es decir, a base de merinos, alcaldes, sayones y justicias del rey, una especie de funcionarios, ¿no? Mimó a su cancillería y a su curia y abrió, importante, el Camino de Santiago a peregrinos de media Europa. Su corte, además de influyentes obispos como Esteban de Huesca o Ramón, el famoso Ramón de Roda de Isávena, que además se llamaban fatal, estuvo compuesta por poderosas familias, capitanes militares como Lope Fortuñones, Orti Ortiz, Fortún Garcés de Biel, Juan Galíndez y otros representantes de la aristocracia feudal militar de entonces al servicio del rey, pero también interpares. Recordemos que la nobleza aragonesa siempre fue muy celosa de sus atribuciones y que hacían jurar a los reyes sus mandatos. A la muerte murió sin descendencia, como sabéis. Se ha hablado mucho de la misoginia de Alfonso I, se ha hablado también de su posible homosexualidad, nada de eso está probado. El hecho es que no tuvo descendencia y que a su muerte en Poleñino legó su reino, nada menos, su imperio, a las órdenes militares. Fue un testamento muy polémico que le enfrentó con la nobleza, evidentemente no aceptaba aquello, y al final los nobles consiguieron, como sabéis, imponer como sucesor a su hermano, a Ramiro II el Monje. Bueno, yo me imagino que al lado de esta figura formidable, legendaria de Alfonso el Batallador, pues Pedro Alfonso viviría episodios extraordinarios como submédico, ¿no?, de corte y de campaña, las conquistas de Huesca, de Zaragoza, las cruzadas, la de Barbastro, porque Barbastro fue una cruzada, donde abandonó el judaísmo, en fin, de que llegó a ser médico del rey. Como médico del rey, eso nos permite sacar muchas conclusiones, que no se separó ni mucho tiempo ni a mucha distancia de él, que probablemente gozaría de su confianza, que integraría la parte más noble de la corte, etcétera, etcétera. Le acompañó en su muerte, le cerró los ojos. Bueno, pues no lo sé, ojalá realmente hubiese acompañado desde el punto de vista de la novela y de la historia. Sería extraordinariamente interesante que este judío converso hubiese terminado su trabajo, digamos, como buen médico, extendiendo, digamos, el acta de defunción del emperador. Los judíos en Aragón están documentados. Desde las primeras aljamas o comunidades tenemos ya en el siglo X, en el siglo X. Hacia el año 900 tenemos judíos en Aragón. ¿De dónde venían? Pues muchos venían de la diáspora procedente del siglo I, cuando Roma invade y conquista Jerusalén, como sabéis. Pues se produce ya una diáspora judía que se va desparramando por el norte de África y también por Europa, y se van asentando en muy diferentes territorios. Cuando los musulmanes invaden en el 710 la península ibérica, encuentran aljamas, comunidades judías en Málaga, en Granada y en Córdoba. Ya estaban los judíos allí, que aprenden, como siempre, a convivir con los musulmanes y con los cristianos. La primera convivencia de las tres religiones, que luego en el Reino de Aragón se dará y de qué manera, sin embargo, ahí se produjo ya entonces en el Califato de Córdoba, ¿no? Esos mismos judíos, hay un momento que probablemente pasen a los reinos cristianos a medida que el poder musulmán se va haciendo más y más intolerante, más y más dogmático, pues muchos pasan a reinos cristianos y se van, digamos, asentando en León, en Aragón, en Barcelona, etcétera, etcétera, donde encontramos hasta ahora pequeñas comunidades, nada que ver con el siglo XV, donde podemos hablar de muchas decenas de miles de judíos en Aragón, en la época de Fernando el Católico. Entonces no es así, ¿no? Los baños judíos de Zaragoza, por ejemplo, son del siglo XIII. Son muy tempranos para hacer esos baños, digamos, tan extraordinariamente lujosos. Tenía que haber una comunidad judía muy importante en Zaragoza, en el 1200, ¿no?
y desde luego también en Huesca. Eran financieros, eran propietarios, eran prestamistas, eran médicos, un poco, digamos, el pueblo extraordinariamente elegido y al mismo tiempo intolerante y al mismo tiempo genial que hemos conocido y que ha sobrevivido a tantas diásporas y éxodos, ¿no? Hablemos ya de la disciplina clericalis, de la obra magna de Pedro Alfonso, por la cual ha pasado a la historia. Tenemos varias traducciones. Yo he traído hoy la edición de Guara Editorial, que publicó María Jesús Lacarra hace ya algunos años, y una revisión también en prensas aragonesas, en la colección de Larumbe Clásicos, con también el trabajo de María Jesús Lacarra y el apoyo de Edgar Vargas. Bueno, estos dos ejemplares, por ejemplo, contienen íntegra en latín y en castellano la disciplina clericalis. Vamos a suponer que la escribió en torno al año 1110, más o menos, Pedro Alfonso, en latín. El Cantar de Mío Cid sería la primera obra que podemos considerar romance, podemos considerar castellana, todo muy entre comillas. El Cantar de Mío Cid sería de 1200, bastante posterior, anónimo, como sabéis. Gonzalo de Berceo, las famosas cantigas de Gonzalo de Berceo, donde ya efectivamente el castellano empieza a aflorar, hay un román que viene del pueblo, el latín empieza a diluirse, podemos efectivamente decir que están haciendo el castellano, el aragonés en nuestra tierra, el catalán, etc. Bueno, Berceo es de 1220, o sea, un siglo después de Pedro Alfonso. El infante don Juan Manuel, con su Conde Lucanor, es una obra maestra, evidentemente, donde don Juan Manuel trabaja exactamente con los mismos principios narrativos que Pedro Alfonso, pero 200 años después, porque el Conde Lucanor son, recordáis, cuentos moralistas, son fábulas, son lo que llamamos fragmentos sapienciales, son recetas, son consejos, son sentencias. Bueno, son fragmentos destinados, digamos, a que el pueblo se entretenga con esos saberes populares entremezclados también con la herencia de la antigüedad. Exactamente lo que había hecho Pedro Alfonso en su disciplina clericalis. Alfonso X el Sabio, ahí sí que ya no hay ninguna duda, que eso ya es castellano puro y duro, ¿no? 1250, las partidas o la historia de España, ¿no? Pero fijaros, 150 años después, ¿no? La Escuela de Traductores de Toledo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aparece también la primera pieza teatral del Teatro Nacional, que es el Auto de los Reyes Magos, 1250. Luego viene Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre ya siglo XV, Marqués de Santillana siglo XV, Fernando de Rojas la Celestina siglo XV, y ya en el XVI, Santa Teresa de Jesús, Lope, Cervantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fijaros qué temprana es la aportación extraordinaria de Pedro Alfonso a la literatura española, escrita en latín, pero evidentemente con principios muy, muy autóctonos, ¿no? Disciplina Clericalis es realmente un libro de apólogos, es un libro de fábulas, ¿no? Están tomadas esas fábulas de fuentes árabes, de fuentes persas, de las Mil y una noches, del Sendebar, del Kalila Edimna, por ejemplo. Son grandes recopilaciones de cuentos orientales, todos ellos anterior al año 1000, años 700, 800, 900. Todos estos grandes corpus, ¿no?, de cuentos orientales que van a pasar a nuestras culturas a través de distintas traducciones y a través de los monasterios, etcétera, etcétera, se han ido conformando a lo largo de los siglos hasta derivar en esas grandes compilaciones también, ¿no?, donde encontramos no solamente fábulas, encontramos proverbios, sentencias, encontramos a veces también ejercicios de versificación interesantes, ¿no? Como os decía, Disciplina Clericalis, el libro de Pedro Alfonso, se escribió en latín, se copió una y otra vez y tuvo un enorme éxito.
Fue la primera vez que un autor que podemos considerar español y aragonés fabulaba, inventaba, imaginaba al estilo oriental, es verdad, pero con su propia imaginación, utilizándola libremente, en pos de demostrar algún tipo de enunciado, principio o dogma moral. No exactamente la moral cristiana, a la cual se había convertido, sino una moral universal. Veremos luego en las lecturas cómo el lenguaje de Pedro Alfonso, en el fragmento de la conversión lo habéis podido comprobar, es plenamente universal. Es un hombre que tiene una majestad escribiendo extraordinaria. Su narración brilla por su inteligencia, ese tono áureo, lo llamo yo, tono clásico, que ha logrado vencer el paso del tiempo. Y no parece que este libro tenga 1000 años, sino que esté escrito antes de ayer, ¿no? Algunas de las fábulas de Pedro Alfonso, como pasa en el mundo grecolatino, están protagonizadas por animales. Lo veremos también. Es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Por qué se llama disciplina clericalis? El término disciplina hay que traducirlo como una especie de didascalia o enseñanza. Son como unas enseñanzas, ¿no? Y clericalis no solamente engloba a los clérigos, sino a todo aquel que sabe leer o escribir. Sería, por lo tanto, un libro de enseñanzas, un libro de cierto ocio, ¿no? De cierta instrucción para todos aquellos que saben leer, que no son muchos en aquella época, no son muchos, ¿no? Que saben leer y que saben deleitarse y que pueden instruirse con este libro que tiene, digamos, esa vocación didáctica, ¿no? Narrativamente hablando, Pedro Alfonso incorpora trucos, ¿no?, de las 1001 noches, utiliza narradores genéricos como el maestro o el filósofo, ¿no?, a quienes dan réplica supuestos oyentes o discípulos que le escuchan. Simplemente los narradores son encargados de presentar un tema general, una fábula, un proverbio, una sentencia, para luego extraer consecuencias morales. Será el propio maestro quien las extraiga, ¿no? Este formato, como os decía, va a hacer una gran fortuna en la literatura española. El conde Lucanor, de don Juan Manuel, abundaba, como decíamos, en esta fórmula de fábulas, comentarios, sentencias o cuentos, y también este tipo de narradores sabios a medio camino entre el profeta bíblico y el filósofo de la antigüedad, ¿no? A través de ellos resuenan los profetas bíblicos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Hay un eco de las escuelas atenienses. Esos discípulos, digamos, aman y veneran a sus maestros, jamás los contradicen y asimilan, por supuesto, sus codas o moralizantes epílogos, ¿no? A veces Pedro Alfonso alarga las respuestas cuando se da cuenta de que tiene un relato extraordinario entre manos para mantener la tensión y el interés, pues va a estirar un poco su narración y hacerla, pues, más divertida, más entretenida, a fin de divertir y de entretener a sus alumnos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, este caso. Mira, vamos a empezar con las infidelidades. Es un tema muy de la época, ¿no? Donde pone varios ejemplos de infidelidades en los matrimonios. Lo leo para que veáis cómo escribía, ¿no? Dice, ejemplo del vendimiador. Fue uno a vendimiar su viña y, viéndolo su mujer, calculó que se detendría algún tiempo en su trabajo. Y después de haber llamado a su amigo por medio de un mensajero, preparó un convite. Sucedió, sin embargo, que el dueño se hirió un ojo con una rama y volvió a casa. Esto parece Lope de Vega, ¿eh? Y volvió a casa antes de lo calculado, y sin ver nada con el ojo herido, y llegando a la entrada de su casa, llamó a la puerta. La mujer, comprendiendo lo que pasaba, escondió muy turbada al amigo que había llamado y corrió después a abrir la puerta a su marido, el cual, entrando muy triste y dolorido, mandó que le fuera preparado aposento y lecho donde poder reposar. Temió la mujer que, si entraba en la habitación, viera al amigo escondido, y le dijo, ¿por qué tienes tanta prisa por irte a la cama? Dime antes qué te acaeció.
Él le contó todo lo que le había sucedido. Permite, dijo ella, queridísimo esposo, que te fortalezca el ojo sano con artes médicas y fórmulas de encantamiento. No vaya a pasar con él lo que ya me pasó con el ojo herido, ya que tu daño es mi daño. Y poniendo su boca sobre el ojo sano, lo estuvo cubriendo hasta que el amigo escondido pudo salir sin que el marido se diera cuenta. Bueno, fijaros, entonces el discípulo le agradece al maestro esta enseñanza y le dice: bien me instruiste y lo que me contaste de las artes he guardado en mi espíritu sediento y ansioso de aprender. Le piden otro ejemplo de infidelidades al maestro y pone el ejemplo de la sábana. Dice: se cuenta de uno que, saliendo de viaje, confió su mujer a su suegra. Pero la mujer tenía un amante y se lo dijo a su madre, que, movida por la hija, favoreció ese amor y, llamando al amigo, se puso a comer con él y con la hija. Mientras comían, llegó el marido y llamó a la puerta. Levantándose, la mujer escondió al amante antes de abrir a su marido, el cual, después de entrar, mandó que le prepararan el lecho, pues quería reposar porque estaba cansado. La mujer, muy turbada, no sabía qué hacer, pero la madre, al verlo: no corras, dijo, hija mía, para preparar la cama. Antes le enseñaremos a tu marido la sábana que hicimos. Y sacando la vieja una sábana, la sostuvo por una punta y dándole la otra a su hija para que a su vez la sostuviera, la estiraba todo lo posible hasta que, burlado así el marido, escapó el amigo que estaba escondido. Bueno, Lope de Vega, esto puede ser siglo de oro, ¿eh? Comedia de enredo, ¿no? Ejemplo de la espada. También se cuenta, dijo el maestro, que uno, teniendo que salir de viaje, confió a su mujer a su suegra, pobre suegra, la verdad es que, para que se la cuidara. Pero la mujer amaba en secreto a un joven y se lo dijo a su madre. Esto tiene que ver mucho con los matrimonios, digamos, de acuerdo, matrimonios comprados, con lo cual las mujeres no estaban de acuerdo y tenían, lógicamente, sus amantes, ¿no? La mujer amaba en secreto a un joven y se lo dijo a su madre. Esta consintió en el amor y, preparando un festín, llamó al amigo. Mientras estaban comiendo, llegó el marido y llamó a la puerta. Fijaros que se repite una y otra vez, ¿eh? Lo mismo. Se levantó la mujer para hacer entrar al marido, quedándose la madre con el amante de su hija, sin saber qué hacer, ya que no había sitio donde esconderlo. Y así, mientras la hija iba a abrir la puerta a su marido, cogió la artera vieja, una espada desenvainada, y se la entregó al joven y le mandó que, al entrar el marido de su hija, tuviera así ante la puerta con la espada desenvainada en la mano y que no respondiera si aquel le preguntaba algo. Él hizo lo que le mandaban y cuando, abierta la puerta, lo vio el marido allí parado, se detuvo y: ¿tú quién eres?, le dijo. Al no obtener respuesta, primero se extrañó y luego se asustó. En esto dijo la vieja desde dentro: calla, querido yerno, no vaya a oírte a alguien. A lo que el marido, más maravillado: ¿qué es esto, mi querido dueño? Entonces la mujer: hijo mío, vinieron aquí 3 hombres persiguiendo a este y nosotras, abriendo la puerta, le dejamos entrar con su espada hasta que se fueran los que querían matarlo. Y él ahora, temiendo que tú seas uno de ellos, del susto yo no te puedo ni contestar. Bueno, fijaros cómo la picaresca se abre paso una vez más, pero tan tempranamente, ¿no? Tan tempranamente. Es un tema también muy recurrente y muy bonito, el tema de la amistad. El amor, la amistad son asuntos universales que Pedro Alfonso trabaja muy bien. Este a mí me parece extraordinario y yo creo que puede ser, por ejemplo, este ejemplo que os voy a leer, podría inspirar toda una novela. Fijaros. Un árabe a punto de morir llamó a su hijo y le dijo: dime, hijo mío, ¿cuántos amigos adquiriste en tu vida? El hijo respondió: creo que adquirí 100 amigos. Díjole el padre: dice el filósofo, no alabes al amigo hasta que lo hayas probado. Yo nací antes que tú y apenas pude decirse que logré la mitad de 1. ¿Tú cómo te hiciste con 100? Ve a probarlos para saber si alguno de entre todos es tu amigo verdadero. Y dijo el hijo: ¿y cómo me aconsejas probarlos? El padre: pon en un saco un ternero muerto y partido en pedazos, de modo que el saco quede sucio de sangre por fuera. Y cuando llegues a casa del amigo, dile: querido amigo, maté involuntariamente a un hombre. Te suplico que lo entierres en secreto, pues nadie sospechará de ti y en cambio a mí podrás salvarme. Hizo el hijo como el padre le mandó. El primer amigo al que acudió le dijo: llévate ese muerto a cuestas, puesto que hiciste un mal, sufre el castigo, no entrarás en mi casa. Habiendo hecho lo mismo con cada uno de sus amigos, obtuvo de todos la misma respuesta. Volviendo junto a su padre, le contó cómo habían ido las cosas. El padre le dijo: te sucede lo mismo que dijo el filósofo. Muchos son los amigos mientras lo son de nombre, pero pocos lo son en la necesidad. Vete a casa de ese medio amigo que yo tengo y mira a ver qué te dice.
El hijo fue, díjole lo mismo que había dicho a otros y él le contestó: entra en mi casa, no es este un secreto que deba propagarse entre los vecinos. Y haciendo salir a su mujer con toda su familia, cavó una sepultura. Una vez que estuvo preparada, díjole aquel la verdad tal como era y le dio las gracias. Luego refirió a su padre lo ocurrido y el padre le dijo: a propósito de amigos como ese, dice el filósofo, el verdadero amigo es el que ayuda cuando todo el mundo te abandona. Qué bonito, qué claridad expositiva, ¿no? Qué lucidez, y aquí hay una novela. Imaginaros que para probar a un amigo vamos con un ternero muerto a su casa, en un saco, a ver cómo reacciona, ¿no? Bueno, voy a leer un par de cosas más porque se nos está echando el tiempo encima y sí que me gustaría sorprenderos con algún otro ejemplo de Pedro Alfonso. Este es fantástico, por ejemplo. Ejemplo del poeta y el jorobado. En una ocasión, un poeta que componía sus propios poemas se presentó ante el rey, quien elogió su ingenio y ordenó que solicitara un beneficio por sus composiciones. Le pide entonces ser el portero de su ciudad durante un mes y recibir un denario por cada jorobado, un denario por cada tiñoso, un denario por cada tuerto, un denario por cada roñoso y un denario por cada herniado. El rey concedió la petición y la corroboró con su sello. Tras tomar su cargo, el poeta se sentó junto a la puerta de la ciudad y llevó a cabo su oficio. Cierto día, un jorobado, embozado con su capa, entró por la puerta con un bastón. Al encontrarse de frente con él, el poeta le pidió un denario. El jorobado se niega a pagarlo. Echando mano de la fuerza, el poeta le levantó la capucha de la cabeza y descubrió que el jorobado era tuerto. Le pide entonces 2 denarios, a quien antes le solicitaba 1. No quiso entregarlos y fue detenido. Desprovisto de toda ayuda, intentó huir, pero tomado por la capucha su cabeza quedó desnuda y quedó claro que también era tiñoso. De inmediato se le exigió 3 denarios. Viendo el jorobado que no podía defenderse ni huyendo ni solicitando auxilio, comenzó a forcejear con el poeta y durante la trifulca quedaron desnudos sus brazos y fue claro que tenía roña, así que se le pidió un 4 denario. Mientras continuaba defendiéndose, el poeta le quitó la capa. Cuando ésta cayó al suelo, descubrió que también estaba herniado, de manera que lo despojó de un 5.º denario. Así sucedió que aquel que no quiso dar voluntariamente un denario terminó dando 5 de mala gana. Bueno. Hay una que tampoco me resisto a leeros, que es lo que pasa es que es un poco larga. Es un poco larga, vamos a dejarla, porque es un precedente de la Celestina. Es muy curioso, ¿os acordáis de la historia de Calisto y Melibea? La Celestina es de 1500, como os decía, es una historia también muy extraña. Y yo creo que Pedro Alfonso tiene aquí, en uno de sus ejemplos, lo que sería la semilla de esa idea genial que luego Fernando de Rojas utilizó para escribir la Celestina. Puede ser. Pero voy a terminar, eso sí, con el único ejemplo de poesía que escribió Pedro Alfonso, que era lo que le faltaba, pero efectivamente tiene un poema dedicado a la muerte, muy curioso, ¿no? Y que fue un poema que se hizo famosísimo y que era recitado en los funerales de los propios reyes, generalmente. Era una especie de himno, ¿no?, a la muerte, pero también al más allá y a la esperanza, ¿no? Como siempre, nos lo presenta con un ejemplo y nos mete el poema en medio de la narración. Es el ejemplo de un filósofo que atravesaba un cementerio, se titula así. Y dice: se cuenta la historia de un filósofo que al atravesar un antiguo cementerio vio una lápida de mármol sobre las cenizas de uno de los muertos. En ella se hallaban inscritos los siguientes versos que expresaban las palabras del difunto hacia los caminantes que pasaban por allí sin prestar atención. Fijaros qué generosidad, que él finge que no es suyo, sino que es, digamos, un poema que ha visto en la inscripción de una tumba. No se atribuye la autoría, que sin embargo es suya, ¿no? Y dice así el poema: tú, que cerca caminas de mi tumba, sin brindarme un adiós, pronto detente, y los dichos protege que te dicto, del frágil corazón bajo el oído. Yo soy lo que serás, y lo que hoy tú eres ya lo he sido, un necio burlador de la acre muerte, mientras gozar pude de dulce paz que tuve permitida. Presurosa se acercó la última hora, violenta me tomó entre mis amigos y entre esclavos. Por ello la morada que vistió la orfandad, muerto su padre, me cubrió sepultado bajo tierra.
y deshechas sus lágrimas vertía, y entregó para mí entre mis cenizas bondades, dones últimos y exequias. De tierra ya cubierto el rostro entero, roído el esplendor de mi belleza, así yace mi más inmensa gloria, despojo de un ayer que está enterrado. La figura de un hombre se ha deshecho. Si buscas en mis restos más estelas, si se exhuma de la tierra lo que he sido, a presencia y mirada de los vivos, ahora caminante ruega a Dios por mi alma, con tu mente y tu pureza, pidiendo que perpetua paz me inunde y de ella eternamente yo me goce. Solo un bien quiero yo que se le brinde al que aquí haya rogado por mi nombre, que conmigo resida entre los cielos en regiones celestes de lo eterno. Muchas gracias. Bueno, pues espero que les haya entretenido esta charla. Es una charla un poco más árida de otras que he dado yo, pero muy necesaria para conocer de primera mano a esta gran figura. Lean Disciplina Clericalis, asómbrense del tiempo en el que fue escrita, de la magia con la que hoy ha llegado hasta nosotros, de la sabiduría que hay atesorada, y cuando les hablen de las 1001 noches, ustedes digan, oigan, nosotros también hemos tenido un califa, también hemos tenido a un Harun al-Rashid, ¿no?, en la figura de Pedro Alfonso. Muchas gracias.